Hola, hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Caís 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, muchas gracias por acompañarnos a un programa más. Y gracias a Dios por permitirnos estar aquí delante de estos micrófonos para llevar hasta su casa la bendita y hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy con una pequeña oración. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, por tu amor, Señor, por tu fidelidad. Gracias por la vida, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por permitirnos, mi Dios, estar aquí, Señor, detrás de estos micrófonos, Padre, para darte la gloria y la honra, Señor, de vida a tu nombre, Padre. Porque todo lo que hacemos, Padre Santo, es para glorificar tu nombre, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Padre, y para que el mundo te conozca, Padre. Gracias, muchas gracias, maravilloso Dios, por esta hermosa oportunidad, Padre, de poder un día más, mi Dios, poder compartir tu palabra, Padre. Gracias. Gracias, mi Dios, por ser un instrumento, Señor, en tus manos, Padre. Señor, te pido que tu Santo Espíritu, mi Dios, limpie mi boca, Señor, mis labios, Padre, mi mente, mi corazón, Padre, y que pueda yo, Padre Santo, dar este pequeño devocional para los niños, Padre. Que sea, Señor, de bendición, Padre Santo, y de enseñanza para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, muchas gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tu palabra, Señor, es el que toca los corazones, es el que transforma, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, que sea tu palabra, mi Dios, tocando, Señor, cada corazón, Señor, cada fibra, Señor, de cada corazón, Padre, y que pueda alumbrarles, Padre, la luz del Evangelio, Señor, a aquellos, mi Dios, que aún no te conocen, Padre. Que pueda, Señor, que puedan sentir, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, el toque de tu Espíritu Santo, Señor, y puedan, Señor, caer esas escamas de incredulidad, Señor, esas escamas, Señor, que no les dejan ver, Señor, que les resplandezca la luz de tu Evangelio, Padre. Muchas gracias, Padre. Dejo en tus manos preciosas, Padre, el tema de esta tarde, mi Dios. Que seas tú bendiciéndolo, Señor. Que seas tú tocando nuestros corazones. Te pido por cada niño, Señor, por cada niña, por cada padre de familia representada por cada niño, Padre Santo. Bendícelos y guárdalos, Padre Santo. Te damos las gloria, la honra, mi Dios, y las gracias por todo, mi Dios, lo que se ha de llevar a cabo, Señor, en este día, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno. Pues vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy, a nuestra lección del día de hoy. Y bueno, nuestra referencia bíblica de nuestra clase del día de hoy se encuentran en Éxodo capítulo 4, versículo 10 al versículo 16, Génesis capítulo 41, versículo 25, 30 y Hechos 8, versículo 1 al 3. Esa es nuestra tarea, queridos niños. Y nuestro versículo para memorizar en esta semana se encuentra en Efesios 4:11. Escuchen. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Esa es nuestra tarea de esta semana, queridos niños, queridos Radio Escucha. Ahora vamos a ver qué podemos aprender en nuestra lección del día de hoy. Nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos radioescuchas, se llama Dios ha puesto en ti un gran potencial. Dios cree en tu potencial desde el día en que te creó.
no lo dudes nunca, ¿ok? Nuestro propósito de la lección del día de hoy, escuchen, es enseñar a los niños que Dios nos ha dado potencial para poder cumplir su voluntad y su propósito en nuestras vidas. Eso es lo que vamos hoy a ver en nuestra lección del día de hoy. Y vamos a ver qué podemos aprender de esta lección del día de hoy, queridos niños. Pongan mucha atención y vamos a ver qué podemos aprender. Y bueno, ¿alguna vez ustedes se han puesto a pensar qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Lo han pensado? ¿Han pensado ser un gran doctor, un ingeniero, un maestro, un licenciado, un pastor, un maestro de escuela dominical, un misionero o cantantes? ¿Se han puesto a pensar qué quieren ser de grandes? ¿Sabes? Todos tenemos la capacidad de poder llegar a cumplir el anhelo de ejercer alguna de estas profesiones. Pero lo más importante es cumplir el propósito para el cual fuimos llamados por Dios. Ese es lo más importante en nosotros, queridos niños. Es importante, ¿verdad? Estudiar, eh, pensar qué vamos a hacer, ¿verdad? Para poder ir formando nuestro, nuestra área académica, ¿verdad? Para poder después tú tener un trabajo y defenderte en la vida. Es importante estudiar, es importante buscar una vocación, una profesión. Eso es importante, pero lo más importante, queridos niños, lo más importante es ejercer en nosotros aquel propósito que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, los hijos de Dios, fuimos llamados para un propósito y fuimos puestos en esta tierra para un propósito, queridos niños. Hemos estudiado en clases anteriores, ¿verdad? Que Dios, desde que nos formó en el vientre de mamá, Él ya tenía un propósito para tu vida. Él ya lo tiene, queridos niños, así como lo tuvo con los grandes hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿verdad? También cada uno de ellos no sabían su propósito y con el tiempo el Señor les fue llamando y ellos fueron poniéndose blanditos a la voz de nuestro Creador para saber cuál era el propósito de haber puesto el Señor, ¿verdad? A cada uno de ellos en esta tierra. Y varios cumplieron su propósito que tenían en esta tierra y el propósito por el cual Dios permitió que nacieran, ¿vale? Así que todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado, queridos niños. A todos Dios nos ha dotado con talentos, nos ha dotado con capacidades importantes para que nosotros logremos ese hermoso llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Vale? Y bueno, antes de empezar nuestra lección, primero veamos qué significa tener potencial. Tener potencial es la capacidad que se tiene para aprender, crecer y desarrollarse. Se refiere a a las habilidades, a los talentos y recursos que tenemos para alcanzar metas y contribuir a nuestro entorno. Eso es nuestro potencial. Entonces Dios nos ha dado a todos potencial para aprender, ¿verdad? Para desarrollarnos, para crecer, ¿vale? Y con ese potencial podemos también nosotros cumplir nuestro llamado y nuestro propósito en la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, queridos niños. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver. Todos hemos nacido para cumplir un propósito.
Pero muchas veces creemos por las cosas que nos rodean, las personas que nos rodean, o por nuestras características físicas o intelectuales, a veces pensamos que no podemos cumplir nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestras metas, a veces, porque nos centramos mucho en esas cosas, ¿verdad? Nos centramos por lo que dicen de nosotros, por la gente que nos rodea, o por nuestras características físicas, o porque a veces nos cuesta trabajo aprender o entender o expresarnos. Y a veces eso, ¿verdad? Nos frena y no podemos cumplir nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros propósitos, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy aprenderemos cómo algunos personajes de la Biblia sí cumplieron su propósito, poniendo en práctica sus dones, sus talentos, pero también sus características y circunstancias. Y aunque parecían negativas en algunos, fueron parte de la perfecta voluntad de Dios. Vamos a ver solamente tres personajes. Cómo estos tres personajes habían en ellos algunas características que pensaron no poder cumplir el propósito para lo que fueron llamados por Dios. Y vamos a ver cada uno de ellos. Y uno de ellos tenían características y circunstancias diferentes, tenían dones diferentes, ¿verdad? Y cada uno reaccionó diferente a su llamado, ¿vale? Y cada uno de ellos cumplió su llamado. ¿Eh? Como número uno, tenemos a Moisés. ¿Alguna vez han conocido ustedes a una persona con dificultades para hablar delante de las personas? ¿Han conocido así algunas veces a algunas personas, algún amiguito, que se nos dificulta, ¿verdad? Hablar delante de la gente. Se nos dificulta mucho. Pues déjame contarte que Moisés tenía esta característica. Le costaba hablar porque era tartamudo. Dice Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y y torpe de lengua. Cuando Moisés fue llamado allí en la zarza, ¿verdad? Ahí donde estaba el Señor, ahí fue su llamado, cuando Dios lo llamó en esa zarza ardiente, el Señor lo estaba mandando a hacer lo, para lo cual él fue creado, para lo cual él era su propósito. Pero en ese momento Moisés, ¿verdad? Cada uno nos conocemos, nuestras características, nuestras, nuestras buenas aptitudes, lo que no podemos hacer, lo que sí podemos hacer, ¿verdad? Nosotros nos conocemos, hasta dónde aparentemente podemos llegar, ¿verdad? Y Moisés se conocía. Cuando Dios le da la orden que tiene que ir, ¿verdad? A sacar al pueblo de Israel de la dura cerviz, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, porque el que hizo la obra y el que sacó al pueblo de Egipto fue Jehová con su brazo fuerte, ¿verdad? Y extendido. Moisés solo fue el instrumento, pero Moisés tenía que estar, ¿verdad? Tenía que aceptar ese llamado. Y cuando Dios le propone, ¿verdad? Lo que va a hacer, la tarea que tiene que hacer, dice Moisés, ay Señor, le dice Dios, tienes que ir con Faraón, te vas a presentar, ¿verdad? Te vas a presentar con él y le vas a decir que deje ir a mi pueblo para que me adore. Y de repente Moisés dice, ay Señor, delante de Faraón me voy a parar, Señor. Es que nunca he sido de fácil palabra. ¿Cómo voy a presentarme delante de esa gran inminencia, verdad? Era el rey de Babilonia. Dice, nunca he sido bueno para hablar. Nunca, Señor. Ni desde antes,
ni desde ahora que tú me estás hablando, Señor, no soy bueno para hablar delante de la gente. Se me traba la lengua. ¿Ah? Soy torpe. No puedo, Señor. Aparentemente Moisés tenía esa incapacidad, ¿verdad? Moisés no creció, recuerden que Moisés no creció con su mamá, porque del tiempo en que él nació, estaban buscando a todos los niños varones para matarlos. Así que su mamá decidió ponerlo en un cesto, ¿se acuerdan? Ya hemos visto la historia de Moisés, ¿verdad? Está hermosísima. Y lo puso en un cesto y lo colocó en un río para salvarlo. Y Moisés llegó hasta donde estaba el palacio de Egipto, porque lo encontró la hija del faraón. Así que Moisés creció en el palacio. Imagínate crecer en un palacio. Pero lo que no era tan bonito es que tuvo que crecer con personas que no eran su familia. Tuvo que crecer lejos de su familia. Y todo indicaría que el propósito para que el que fue Moisés creado estaba totalmente arruinado, ¿verdad? Estaba siendo educado en Babilonia. Babilonia era una ciudad de idolatría, ¿verdad? Y aparentemente se estaban arruinando los planes de Moisés, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios tenía un plan y él sabía del potencial de Moisés. Así como cada uno de nosotros, Dios conoce nuestro potencial y sabe que podemos lograr lo que Él tiene para nosotros, el propósito para lo cual fuimos creados. Y Dios sabía que aún a pesar de su incapacidad de hablar de Moisés, Él tenía mucho potencial. Él tenía potencial para hacer lo que tenía que hacer. Así que cuando Moisés creció, Dios le dijo que su misión era liberar a su pueblo de Egipto. Pero ¿qué creen? Tenía que hablar, ¿verdad? Con el faraón, como les decía. Y Moisés no podía hablar rápido, porque él decía que su lengua se trababa. Así que le dijo a Dios, ¿por qué no podía tener ese? ¿Por qué no podía presentarse ante el faraón? Porque él tenía ese defecto. Pero ¿saben qué le contestó Dios? Dios le dijo en Éxodo 4:12, Moisés, no te preocupes, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tienes que hablar. Y antes le dice el Señor, ¿quién creó la boca? Dios creó nuestra boca, queridos niños. Y cuando Dios tiene un propósito que nosotros tenemos que cumplir, así como Moisés, ¿verdad? Que había ese pequeñito defecto para con él y para él era un estorbo para cumplir su propósito, ¿verdad? Por el cual Dios lo estaba llamando. Pero Dios le dice, Moisés, yo estaré con tu boca, yo hice la boca y yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios le iba a dar esa facultad a Moisés, porque dice Dios que él iba a estar con él, ¿vale? Cuando Dios nos manda a hacer algo, no nos deja a la deriva, queridos niños. Él nos capacita, nos enseña, y además está con nosotros en todo el proceso, en todo nuestro propósito por el cual fuimos creados, queridos niños. Moisés estaba poniendo, ¿verdad? Su excusa. Pero el Señor le dijo, no, no me pongas excusa, porque tú puedes. Tú tienes potencial, Moisés. Yo veo en ti un gran líder y lo vas a hacer, porque yo estaré contigo y estaré con tu boca. Y yo voy a ser el que te va a hacer hablar, el que te va a poner las palabras que tienes que decirle a este hombre faraón. ¿Y saben? Moisés cumplió su propósito, queridos niños. Al final, aceptó cumplir su propósito. Aceptó confiar en Dios y hacer lo que Dios le estaba mandando. Así que cumplió su propósito, queridos niños, porque Dios sabía que Moisés tenía potencial de liderazgo y que podía lograrlo. Incluso Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley. Dios le entregó a Moisés las tablas de las. Ley.
de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Ya también vimos esa clase hermosa, ¿verdad? Él tuvo la dicha de subir arriba y escuchar la voz de Dios y tomar las tablas que Dios había escrito con el dedo, con su dedo, dice la palabra de Dios. Qué privilegio de este hombre, ¿verdad? Él se puso flojito y cooperando, ¿verdad? Él dijo, bueno, ok, si tú me prometes estar conmigo y que tú verás lo de mi boca, lo de mi defecto, pues adelante, aquí está mi vida. Yo te serviré y lo haré, pero no me dejes, ¿verdad? Por eso en una porción decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Pero si tú me aseguras que tu presencia va conmigo y que no me dejarás y que tú pondrás todos los medios y tú estarás en mi boca, pues entonces iré, ¿verdad? Porque hay quien nos respalda, queridos niños, ¿vale? Quizás tú y yo, ¿verdad? Estemos pasando por alguna situación similar o tengamos alguna característica que nos haga sentir temor, que no podemos cumplir el propósito para el que Dios nos ha llamado. Pero así como Moisés, querido niño, querido radio escucha, Dios sabe que tenemos potencial y que podemos lograrlo, porque Él es el que nos capacita, el que nos ayuda, el que nos da fuerza, el que nos fortalece, el que va con nosotros como poderoso gigante detrás de nosotros. Y si Él va con nosotros, por supuesto que podemos cumplir con el propósito por el cual fuimos creados, queridos niños. Yo no sé qué propósito tiene Dios para tu vida. No lo sé. Pero tú tienes que estar buscándolo. Tienes que estar conectado con Dios. Tienes que estar tus ojos muy abiertos y tus oídos bien destapados para que puedas entender el propósito por el cual fuiste creado. Porque no venimos nada más a este mundo a, a a llenar un lugarcito de este mundo. No, queridos niños, nosotros, los hijos de Dios, tenemos un propósito. Número 2, tenemos a José. También hemos visto esta hermosísima historia de José, ¿verdad? Y bueno, pues nuestro segundo personaje precisamente es él. Y muchos lo conocemos por el muchachito de la túnica de colores y por ser el soñador. Pero de la historia de José podemos aprender muchísimas cosas más. José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Hasta Egipto se fue este jovencito, ¿verdad? Y estuvo lejos de su familia, de su padre que tanto lo amaba, ¿verdad? Lejos de su familia, lejos de su hermanito Benjamín. Y luego, ¿qué pasó? Le dieron trabajo cuando llegó, fue comprado por Potifar, ¿verdad? Y le dio trabajo. Y por su buen comportamiento, por ser un jovencito con valores, obtuvo un buen trabajo. Él gobernaba la casa del Potifar, pero luego fue acusado y encarcelado por algo que él no había hecho. Y esto también, ¿verdad? En la vida de José, todo parecía indicar que José ya no tenía nada que ofrecer y que iba a morir en la cárcel. Pero Dios también sabía que José tenía una misión que cumplir, un propósito, y que él le había dado dones y talentos que lo iban a liberar de ese lugar. José, queridos niños, era muy inteligente, pero además, sobre todo, tenía el favor de Dios en su vida. Y además, podía interpretar sueños con el favor de Dios. Dice Génesis 41:25, cuando el faraón le cuenta su sueño de las vacas y de las espigas, ¿verdad? De las vacas gordas y flacas, que las flacas se comían a las gordas y aunque se comían todas las vacas gordas, esas vacas seguían feas, ¿verdad? Y flacas. Y también vio unas espigas hermosas floreciendo, pero también vio unas espigas feas, marchitas, y esas marchitas se comían a las espigas hermosas. Y Faraón estaba inquieto por este sueño y mandó a traer sus encantadores, a sus hechiceros,
y ninguno de ellos pudo interpretar sus sueños. Ah, pero anteriormente Moisés ya había interpretado dos sueños en la cárcel, ¿verdad? El del panadero y el del copero del rey, ¿verdad? Y Dios le dio esa sabiduría y exactamente, ¿verdad? Como les dijo José y interpretó los sueños de cada uno, se cumplieron. El copero, ¿verdad? Regresó a su trabajo y el panadero fue ahorcado. Y cuando salió el copero de la cárcel, ¿verdad? Le dijo José, acuérdate de mí cuando estés afuera. Pero, dice la Biblia, que el copero se le olvidó. Dice, háblale al rey de mí, dile que soy inocente, acuérdate. Pero al copero se le olvidó. Una vez que estuvo afuera y obtuvo nuevamente su puesto ahí en el palacio, de ser el copero nuevamente del rey, se le olvidó. Pasaron los años. Pero Dios tenía un propósito para José y tenía todo determinado, queridos niños. Él mueve muchas cosas a nuestro favor para que nuestro propósito en esta vida sea cumplido bajo la voluntad de su nombre, queridos niños. ¿Vale? Así que de repente este faraón tiene este sueño y nadie lo puede interpretar y de repente el copero dice, ay, ahora que me acuerdo, ahora que me acuerdo, cuando yo estaba en la cárcel, oh rey faraón, había un joven llamado José. Y fíjese que estábamos el copero y yo cuando fuimos encarcelados y tuvimos un sueño cada uno de nosotros y se lo contamos y nos dijo lo que iba a suceder y fue así, porque yo regresé a mi puesto y el panadero fue ahorcado. Entonces al faraón dijo, a ver, tráiganme ese muchacho. ¿Verdad? Y van a la cárcel y le dicen, ¿saben qué? Que le habla a José, el rey Faraón. Faraón se alista, se afeita y va delante del faraón. Y cuando le cuenta el sueño, le dice José, yo no soy el que interpreta el sueño, es Jehová el que da la interpretación, pero dígame su sueño. Y entonces José interpreta el sueño, ¿verdad? Y le dice, el sueño que tuvo usted es uno solo, porque dice el faraón que soñó primero las vacas y luego volvió a dormirse y luego soñó con las espigas, ¿verdad? Fueron dos sueños. Y le dice, los sueños que usted tuvo es uno solo. Y dice, y como es uno solo, lo tuvo uno y otra vez, Dios está, ¿verdad? Diciéndole a usted y confirmándole a usted que va a haber una gran sequía en esta tierra. Las 7 vacas flacas es porque va a venir una sequía fuertísima. Y las gordas pues es que va a haber una abundancia. Las gorditas era que iba a haber un tiempo de abundancia, 7 años de abundancia y 7 años, ¿verdad? De falta de comida, ¿verdad? Y entonces se, se queda sorprendido el faraón, ¿verdad? Y le dice José al faraón, ahora busque a una persona que tenga la capacidad de poder almacenar bastante trigo para que cuando se vengan los tiempos de escasez, pues haya comida para todo el mundo, ¿verdad? Porque no nada más la escasez fue en Egipto, sino a los alrededores de Egipto. Entonces dijo, necesita buscar a una persona inteligente que pueda eh, lograr almacenar lo que más se pueda para después no haga falta en tiempos de escasez. Y responde el faraón, ¿dónde puedo encontrar a otra persona que tenga el Espíritu de Dios, ¿verdad? Esta sabiduría, la sabiduría de Dios. Y pues José llega a tener un puesto muy importante en Egipto. Tal vez en algunas ocasiones, queridos niños, querido Radio Escucha, no nos ha tocado, no nos ha tocado o nos ha tocado enfrentar dificultades, ¿verdad? Tal vez económicas o pérdidas de familiares, enfermedades, que pueden también hacer creer que no podemos avanzar y que todas las cosas están en contra de nosotros y que todos nuestros sueños que podemos tener o nuestros anhelos no se van a cumplir porque pasa una cosa y pasa otra cosa y no podemos avanzar porque no salimos de esos problemas. Pero hoy quiero decirte
Y hoy quiero que recuerden que Dios les ha dado dones y talentos y un gran potencial para lograrlo, queridos niños, querido Radio Escucha. Y que a pesar de las situaciones que podamos estar atravesando, nosotros podremos cumplir los sueños que estén dentro de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para ti y para mí. No importa qué dificultades estemos pasando. José pasó muchas dificultades. José tuvo sueños muy jovencito tuvo esos sueños de que sus hermanos, ¿verdad? Se iban a inclinar, su familia se iba a inclinar delante de él. Y pasó muchísimo tiempo para que José pudiera ver esos sueños realizados. Y él nunca se dio por vencido, queridos niños, porque dice la Biblia que este jovencito seguía buscando el favor de Dios, seguía buscando la presencia de Dios. Él oraba, él tenía su tiempo con Dios. Y Dios, ¿verdad? Aún a pesar de todas estas dificultades que este jovencito pasó, Dios cumplió el propósito por el cual fue llevado José a Egipto y el propósito de sus sueños y de sus anhelos, queridos niños. Porque al final es gobernador, ¿verdad? De Egipto. Y cuando van a pedir comida, ¿verdad? Y delante del faraón dice, vayan allá con el señor gobernador y allá. Él es el que se hace cargo de eso. Vayan allá. José era el que administraba todo, queridos niños. Y aún así, a pesar de tantas dificultades, tantas cosas que pasó nuestro querido José, él pudo cumplir sus sueños, pudo cumplir el propósito de Dios en su vida, queridos niños. ¿Vale? Número 3, tenemos a Pablo. Del apóstol Pablo también podemos aprender muchísimas cosas. Y cuando leemos sobre él en la Biblia, podemos ver que también él tenía liderazgo. Era un hombre muy social y las personas creían lo que él decía. ¿Se acuerdan? Cuando fue a varias ciudades a pedir cartas, ¿verdad? Que se las firmaran porque iba en contra de los cristianos. ¿Verdad? Al inicio, Pablo perseguía a los cristianos y los mataban, los echaban en la cárcel y mucha gente lo seguía y lo admiraba porque hacía esto. Dice Hechos 8:3, y Saulo asolaba a la iglesia, perseguía, ¿verdad? A la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Él llegaba con su carta a las ciudades y le decía, vengo por hacer esto, vengo por personas estas que están hablando de un tal Jesús, ¿verdad? Herejías, y presentando la carta, él podía entrar a casa por casa, ¿verdad? Y decía que arrastraba a los hombres y a las mujeres y los echaban en la cárcel. Pero esto que hacía Pablo no era bueno, queridos niños. Pero aún así, Dios sabía también que Pablo tenía un potencial y que la personalidad de Pablo haría que muchas personas conocieran de Dios. ¿Y sabes? Fue así, queridos niños. Dice la Biblia en Hechos 9:20 que Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Pablo va con sus cartas que había ido, que se las firmaran los gobernadores de las ciudades para poder hacer todas estas cosas, ¿verdad? Entonces él va todavía, dice, respirando, ¿verdad? Respirando enojo. Se sube a su caballo y va enojado. Y él tiene un encuentro con Jesús, queridos niños. Y de repente en el camino, una luz fuerte, tan fuerte, queridos niños, que Pablo queda ciego. Y dice que cuando cae al suelo, Pablo escucha y dice que los que estaban con él también lo escucharon, pero no veían quién era. Y le dice Jesús, ¿verdad? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dice Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Dura cosa es dar cosas contra mí. Ahora levántate y ve a la ciudad, y ahí se te indicará lo que vas a hacer. Y como había quedado ciego Pablo, ¿verdad? Sus compañeros lo llevan de la mano, de los brazos, ¿verdad? Y lo llevan a la ciudad de Damasco. Y ahí también Dios le habla a un hombre llamado Ananías y le dice: Ananías, ve a Damasco. Ahí hay un hombre que se llama Pablo, Saulo. Primero era Saulo. Ahí hay un hombre que se llama Saulo. Ora por él para que reciba la vista. Y le dice a Ananías: pero Señor, ese hombre es el que persigue a los cristianos. ¿Cómo voy a presentarme ante él? Y le dice el Señor: ve, porque instrumento útil es en mis manos. Nosotros somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Aún de cómo era Pablo, Dios estaba viendo el potencial de Pablo, queridos niños, lo que él podía hacer en la obra de Dios, queridos niños. Él sabía el celo de Pablo, y Dios sabía que cuando él conociera a Jesús y saliera de su error, él iba a ser un instrumento muy útil en las manos de Dios. Y le dice Jesús a Ananías: yo le voy a enseñar lo que es padecer por mí. Y vaya, vaya, queridos niños, que aprendió Pablo lo que era padecer por Jesús, ¿verdad? Quizás tú no eres Pablo, ¿verdad? Pero a lo mejor eres un buen líder y te gusta platicar mucho. Y a veces te has metido hasta en problemas por eso. Porque hay veces, ¿verdad?, que estamos en la escuela y a veces nos siguen muchos amigos. Porque hay veces que dicen: es que él es buena persona, y tienes esa facilidad de guiar a los chicos, de jalártelos, ¿verdad? Porque tienes eso de ser líder, ¿verdad? Te gusta hablar mucho y hay unos que hasta te obedecen, ¿ah? ¿Verdad? Tal vez nosotros no seamos Pablos, pero podemos ser un gran líder, o nos guste mucho platicar. Y a veces, ¿verdad?, nos hemos metido en problemas tal vez por estar tan hablantines. Y eso también nos haga pensar que no podemos cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida, o que nos costará alcanzar nuestros sueños y nuestros propósitos en el camino de Dios, porque te distraes fácilmente, porque te da miedo, porque no sabes hablar, porque dices: ay, dices como Moisés: es que yo no sé hablar en público, es que me da pena hablarle a mi compañerito porque es que no sé cómo decir las cosas, no sé cómo presentarle a Jesús, o cómo decirle que Jesús le ama, que Jesús murió por él, no sé cómo decirle, se me traba la lengua, empiezo a temblar, me equivoco mucho, ¿cierto? Pero hoy quiero que entiendas, querido niño, y hoy quiero que aprendas que la personalidad que tú tienes, Dios te la dio. Y que si tú le buscas de corazón en oración y le pides que te ayude a cumplir su propósito en ti, y que te deje ver cuál es tu propósito en esta tierra, cuál es el propósito por el cual tú estás en esta tierra, cuál es tu lugar en la iglesia, querido niño. Entonces, esa personalidad extrovertida y de liderazgo te ayudará a llegar entonces a cumplir un gran propósito en los planes de Dios para tu vida, queridos niños. Pero para eso tenemos que orar. Tenemos que poner atención en las clases de la escuela dominical, poner atención en nuestro devocional que cada miércoles escucha, para que Dios pueda decirte cuál es el propósito de tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Así como a Moisés le dijo: quiero que tú vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud. Y no va a ser fácil, Moisés? No va a ser fácil porque Faraón tiene un corazón terco y necio.
y va a estar endureciendo el corazón, pero tú vas a sacar a mi pueblo porque lo vas a sacar. Tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar para que mi pueblo sea liberado. Yo te voy a dar la fuerza. Yo te voy a poner la palabra. Yo te voy a ayudar con mis milagros, con mi poder. Pero quiero que estés fuerte, que seas valiente, que no le tengas miedo al faraón, porque yo estoy contigo y lo vas a lograr porque tienes ese potencial. Cada uno de ustedes tiene un propósito, queridos niños. Tal vez tu propósito dentro de la iglesia sea ser un gran músico para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Tal vez seas un maestro de la dominical para enseñar a otros niños. Ahora te tocará, ¿verdad? Después, cuando ya seas un jovencito, te tocará ahora a ti instruir a niños, una maestra de niños, o tal vez te toque ser un pastor, dar la palabra, un llamado de pastor para que te hagas cargo de una grey, de un pequeño rebaño del Señor, y tú seas el que dirijas ese pequeño rebaño. Tal vez seas un misionero, Dios te quiera para que tú lleves la palabra a diferentes lugares. Tal vez Él te necesite en algunos lugares y Él te va a capacitar para hacerlo. A lo mejor vas a decir, es que yo no sé andar en el mundo, no sé viajar, no sé los lugares. Dios te va a capacitar en su tiempo, en su momento. Tal vez tengas un sueño como José lo tuvo y de repente lo vuelvas a tener. Y tal vez no se cumpla de inmediato, como fue con José. Pasen varios años, pero va a llegar el momento en que entonces llegará el momento en que Dios te va a decir, ahora sí, hijo, este es tu tiempo. Ya estuve trabajando contigo, hijo, ya estás preparado, ya te preparé, ya estás fuerte en tu fe, ya te necesito en esto. Y entonces entenderás tu llamado y tu propósito en el cuerpo de Cristo. Porque recuerden que todos, ¿verdad? Formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y una parte de ese cuerpo eres tú y cada uno de ustedes, queridos niños. Yo, ¿verdad? Yo tengo una parte en el cuerpo de Cristo. Entonces, porque Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos potencial para poder lograr nuestro sueño, nuestro propósito. Así que confiemos, confiemos como Moisés, como José, Pablo, queridos niños, aparte de después de ese encuentro que estuvo con Jesús, fue a Ananías a orar por él y dice la palabra de Dios que cayeron como escamas de sus ojos y él volvió a ver. Después fue bautizado en agua, ¿verdad? En las aguas. Y después de que fue bautizado, empezó a hablar de Jesús. Y de ahí no paró, queridos niños. No paró y fue perseguido, fue metido a la cárcel. No, 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 sufrió mucho Pablo. Dios le dijo, yo te enseñaré lo que es sufrir por mi causa. Y vaya que le enseñó Jesús. Y Pablo resistió, queridos niños, porque después de que tuvo su encuentro con Jesús y se convirtió a Jesús, de ahí no paró, no paró de hablar de Jesús. Estuviese en la cárcel, estuviese en las sinagogas, estuviese en las calles, él no dejó de hablar de Jesús. Aún en dificultades tremendamente difíciles. Pero él no dejó de hablar de Jesús, queridos niños, y murió hablando de Jesús. Cumplió su propósito como José, como Moisés, como cada uno
de aquellos hombres del Antiguo Testamento que dijeron, sí, sí quiero ser ese instrumento útil en tus manos, Señor, pero si tú no vas conmigo, no voy a poder, Señor. Pero si tú estás conmigo, me capacitas y me ayudas y me fortaleces, yo voy a ir, Señor, y cumpliré mi propósito por el cual permitiste que yo naciera. ¿Vale? Es importante, queridos niños, que te pongas a orar, que sigas buscando a Dios, que tengas contacto con Dios cada día, queridos niños, ¿vale? Y en conclusión, queridos niños, queridos radioescucha, Dios ha visto en ti y en mí potencial para cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Quizás pueda haber situaciones difíciles como las vimos con estos tres hombres, o características que te hagan pensar que no puedes lograr muchas cosas. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Nadie pensaría que después sería útil para llevar a otros a Jesús, después que él perseguía a la iglesia, después lo perseguían a él. Se hizo un fiel seguidor de Jesús. Así que no importa, queridos niños, las situaciones tan difíciles que pasemos o nuestras características que tengamos, nuestras dificultades, que nos hagan pensar que no podemos lograr muchas cosas o alcanzar nuestro sueño o nuestras metas, nuestro propósito para Dios. Pero si así como aprendimos de Moisés, de José y de Pablo, que tenían algunos aspectos que parecían negativos para poder lograr su propósito en esta vida, aún así cumplieron su propósito. Dios también ha visto en ti potencial y en mí. Y si lo buscamos de todo corazón en oración, Él nos ayudará a cumplirlo, queridos niños, querido Radio Escucha. Dios nos hizo a todos diferentes y los propósitos para cada uno son distintos. Pero lo que todos tenemos en común es que Dios ve en nosotros potencial y a todos nos ha dado dones y talentos para poder cumplir nuestro propósito en esta tierra, queridos niños. Así que adelante, sé valiente delante de Dios. Esfuérzate, esfuérzate cada día y sé valiente. Y pídele a Dios que te dé fortaleza, que te ayude a cumplir su propósito en esta tierra. No importa por lo que pasemos o por lo que digamos es que no puedo con esta, por mi modo de hablar o por mi incapacidad. Tú dile al Señor, Señor, aquí está mi incapacidad. Yo tengo esto, no puedo, me da pena, me pongo todo rojo, me tiemblan las patitas, se me traba la lengua. Y Dios te va a decir, ¿quién hizo la boca? ¿Quién te hizo? Yo. Entonces no te preocupes. Yo pondré en tu boca lo que tienes que hablar. Solo déjame usarte como instrumento para lo que yo tengo que hacer contigo. ¿Vale? Entonces, pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha. Vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por fijar tus ojos en nosotros, Padre. Gracias, muchas gracias, Padre. Gracias, Padre Santo, porque nos permitiste, Padre Santo, sentir y escuchar la voz de tu Espíritu para convencernos, Señor, de nuestro pecado y venir a tus plantas, Padre, y aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Gracias, Padre, porque viniste a morir por mí y porque fijaste tus ojos en mí, porque nos diste talento, Señor, nos diste, Señor, dones y nos has dado un potencial increíble para poder lograr, Señor, nuestros sueños, nuestras metas y sobre todo nuestro propósito especial por el cual fuimos creados, Señor, para ser útiles en tu obra, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender el propósito por el cual tú nos has llamado, por el cual somos hijos tuyos, Padre.
y poder servirte, Padre, de corazón, Padre. Ayuda a cada niño, Señor, a cada radio escucha, Padre. Ayuda, Señor, a entender, Padre Santo, que tú les has puesto ese potencial, Padre, en sus vidas y que pueden lograr hacer, Señor, lo que tú les has dicho que son, Padre. Ayúdalos, Padre Santo, a cumplir su propósito, Señor. El llamado, Señor, por el cual, Señor, tú los tienes, Señor, en tus manos, Padre. Ayúdales, Padre, que puedan ser sensibles, Señor, a tu espíritu, Señor. Que podamos, Señor Dios Todopoderoso, ser útiles, Señor, en tu obra, ser instrumentos, Señor, que puedas tú usar, Señor, en tus manos, Padre, para lo que tú nos quieras mandar, Padre. Ayúdanos, Padre Santo. Ayuda a cada niño, Señor, a forjar, Señor, su carácter, Señor, su fe, Padre Santo. Ayúdalos, Señor, cada día, Señor, para que se anclen, Señor, en la roca que eres tú, Padre Santo. Ayúdalos, Señor, en la escuela, Señor, que puedan dar testimonio, ser luz, Padre Santo, para otros que no te conocen, Padre. Ayuda a sus padres, mi Dios. Ayúdanos a nosotros, Padre, a seguir, Señor Dios Todopoderoso, mostrando tu verdad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, con nuestro propósito, con nuestro llamado, Padre Santo. Gracias, Padre, porque nos has usado como instrumentos, Señor, porque tú nos has permitido ser esos instrumentos en tus manos, Padre. Que podamos, mi Dios, terminar, Señor, la obra por la cual, Señor, fuimos creados, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer cada día tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por este estudio. Bendice, Señor, a cada niño, a cada familia, Padre Santo, a cada radio escucha, Padre, a aquel que no te conoce, Padre, que tu palabra quebrante, Señor, sus corazones, Padre, y llegue, Señor, hasta lo profundo de tu corazón, Padre, y la palabra quede plantada, Padre Santo, en esos corazones, mi Dios. Gracias, maravilloso Dios. Muchas gracias, Padre, por permitirme, Señor, terminar, Señor, con este estudio, Padre. Despídenos en amor, Padre, y que tu Espíritu, Señor, y tu presencia, Padre, esté con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bye.